Bueno, pues qué gusto tenerlas aquí, qué gusto compartir juntas las hermanas en armonía. Es un regalo de parte del Señor y vamos a poner esta clase, lección 6 del libro Ya Basta, Sanidad Interior en las manos de nuestro Señor, en el poder del Espíritu Santo. Cierren sus ojos, hermanas. Padre Santo y amado, en el nombre de Jesús ponemos esta clase, Señor, delante de tu presencia, rogando, Dios, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tú, Señor, seas quien nos hable a nuestro corazón, a nuestra alma, que tú nos expliques, tú eres nuestro Maestro, Señor. Rogamos para que nos des esa revelación de tu palabra, Señor. Me hago a un lado y que sea tu presencia delante mío y delante de nuestras hermanas, Señor, de mis hermanitas, en todo momento, Señor, instruyéndonos como lo haces con perfección, con amor, con excelencia. A ti, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanitas. Gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta clase, que es la segunda parte de la lección 6, se llama Eres Especial, y en esta ocasión vamos a ver los dos últimos temas que se llaman el miedo y la inseguridad, y también el sentirse indigna. Nos vamos a la página 90, por favor. Y bueno, en primera instancia vamos a checar el concepto de dignidad. Les voy a platicar que dignidad es la cualidad del que se hace valer como persona y se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni que lo degraden. Eso es la dignidad, es algo muy importante que Dios ha puesto en nosotros, porque nosotras somos hijas de Dios. Como hijas de Dios somos hijas dignas, ¿de acuerdo? Quería darles el concepto antes de iniciar como tal. Bueno, pues a veces llegamos a sentirnos indignas por cosas que pasan en nuestra historia de vida, por pecados pasados. El Espíritu Santo se está moviendo con poder, porque nuestra clase que tuvimos, nuestra discipulado con nuestra hermanita Erika de la Cruz, conecta directamente con esta lección. Y es cierto que a veces venimos arrastrando cosas del pasado que nos llevan a sentirnos indignas de tener una relación honesta, verdadera, ferviente, plena con el Señor. Nos impide, como que hay algo que nos estorba. Bueno, nosotros llegamos a sentirnos indignas cuando hemos fallado, cuando hemos cometido pecados, cuando hemos caído, tropezado, ¿no? Cuando hay pecados recurrentes en nuestra vida, podemos llegar a sentirnos indignas. Pero para esto está esta cita de Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí todos hemos pecado muchas veces. Pero aquí, ¿qué sucede con nosotros? Ya no tenemos este tema de estar practicando el pecado deliberadamente, ¿no? Ya no nos deleitamos en estar practicando el pecado, sino buscamos que de alguna manera dejemos de practicarlo, dejemos de hacer esas cosas que en realidad no nos traen bendición, sino todo lo contrario, nos quita nuestra paz, nos hace sentir mal. A veces pues como que no tenemos cara para ver a Dios cuando estamos ahí en el lugar secreto, o no queremos ni voltear a verle, ¿no? También Juan 3:10 dice: Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros impíos estáis, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es decir, ¿qué quiere decir esta cita? Este es extra, no viene en el libro, Juan 13:10. Quiere decir que nosotros nos ensuciamos los pies. Hemos sido lavadas por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hemos sido limpiadas, lavadas, traídas a este reino de los cielos a través de la sangre de Jesús. Cuando el Señor nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros. Cuando el Padre nos ve a Jesús, no ve a nosotros, es el Señor por nosotros. Entonces, se nos ensucian los pies. A eso se refiere, que llegamos a tropezar, pecamos, pero cada vez va siendo menos, porque es un proceso para irnos santificando. ¿Qué es esto? Apartándonos para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a tener esta convicción? Porque tenemos paz, porque en Cristo tenemos paz, porque tenemos gozo, porque tenemos esta hermosa familia espiritual.
nos da cosas tan hermosas el Señor, los discipulados, nuestras líderes, las clases, las hermanas. Es un tipo de sociedad que es una iglesia cristiana que es extraordinario. Y a veces nos conocemos, nos vemos, nos frecuentamos más que a nuestra propia familia en la carne, ¿sí o no? Y acá el tema es que nos vemos, nos frecuentamos, nos animamos. Si vemos que alguien tiene algún tipo de problema, nos unimos en oración, a veces hasta en ayuno y oración. Por esa intención nos apoyamos entre todas. Entonces es hermoso y nos da esa paz que sobrepasa entendimiento, que solamente puede venir de parte de Dios, y no lo cambiamos por nada. Y no es comercial, no lo cambiamos por nada, queremos más. Entonces, el sentirnos indignas a veces, pues es un engaño, y tenemos que tener presente que estamos en un cuerpo corruptible. ¿Qué significa? Que nos va a llevar a pecar. ¿Cómo? A través de nuestros sentidos. Cuando ya tengamos ese cuerpo incorruptible, que estemos ya en la presencia del Señor, cuando venga el Señor de nuevo, entonces será otro tema. Ahí ya no habrá más la cuestión del pecado, ya no. Pero ahorita con este cuerpo corruptible, pónganse a pensar, a través de nuestros sentidos es como nosotros caemos en pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que le metemos al corazón, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Como hijas de Dios, debemos de decir no a la práctica. ¿Qué es la práctica? Que yo estoy decidiendo llevar a cabo, estoy consciente. No puedo culpar a nadie ni puedo decir es que yo no sabía. No, estoy decidiendo practicar el pecado deliberadamente. ¿Qué pasa cuando nosotras como hijas de Dios fallamos? ¿Qué hacemos nosotras como cuando fallamos y conocemos del Señor? Sabemos que hay algo bien importante. Número uno, Dios es un Dios sumamente amoroso. Siempre, siempre Dios es amor. Jamás que nos acerquemos a Dios nos va a dar ni bibliazos, ni nos va a voltear la espalda, ni va a cerrar sus oídos, ni nos va a desechar, jamás. ¿Qué es el ingrediente primero? El arrepentimiento, el reconocer, el responsabilizarme de que cometí un agravio, un pecado hacia mi prójimo, hacia mí misma, ¿sí? Arrepentirme, reconozco, me arrepiento de todo corazón. Cuando yo me arrepiento, lo voy a identificar porque el arrepentimiento duele. Duele en el alma, duele en el corazón haber lastimado primeramente el corazón del Señor. Primeramente, es el primero que lastimo cuando yo peco, contra mí o contra mi prójimo. Lastimo el corazón de Dios. Dios es tan bueno, hermanas. Dios es tan hermoso. Dios, en verdad que no podemos llegar a entender la magnitud del amor tan grande que tiene por nosotros, por su iglesia, por toda la humanidad. Entonces, debo de tener conciencia, como hace rato nos decía nuestra hermanita Erika, tener conciencia del sacrificio de Jesús, no verlo como cualquier cosa, de que el Padre dio a su Hijo, no verlo como cualquier cosa, porque no es cualquier cosa. Hablamos del Dios vivo, del Dios verdadero, de nuestro Dios. Entonces, reconocemos, me responsabilizo, voy y me arrepiento delante de Dios, dice la palabra, en polvo y ceniza. Le pido perdón a Dios. El perdón debe de ser, hermanas, extensivo. Le pido perdón a Dios. A veces me perdono delante de Dios, es necesario. Perdono a mi prójimo. Le pido perdón a mi prójimo si es necesario, ¿no? Y debe de ser en todos esos sentidos el perdón. Hablábamos hace un poquito, creo que en la clase pasada, mencionamos por ahí el tema de que también a veces nos enojamos con Dios. Reclamamos. Lo mencionó también nuestra hermanita en el discipulado, ¿no? Le reclamamos a Dios o no lo decimos, pero lo pensamos, y Dios conoce todos nuestros pensamientos, ¿de acuerdo? No podemos engañar a Dios, ese es el tema. Tenemos que tener cuidado que le metemos a nuestro ser, a nuestro corazón, porque de ahí surge entre la maldad y el enemigo, y nuestra propia maldad y el enemigo, los pensamientos que tenemos, y Dios inmediatamente conoce nuestros pensamientos. A Dios no le podemos engañar, a Dios no le podemos hacer magia para nada. El Señor todo lo sabe. Entonces, vamos a tener un ejemplo, estamos en la página 90, sobre Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, discípulo de Jesús, ¿no? ¿Cómo es que le llegó él a fallar al Señor, no? Dios sabe perfecto que nosotros le vamos a fallar.
nosotros le fallamos a Dios y Él siempre está ese derramamiento de su santa gracia vigente, ese derramamiento de su gracia que fue en la cruz del Calvario, fue algo ganado para nosotros, la gracia, bendito sea su nombre, porque ya no estamos más bajo la ley, y esa gracia está vigente para nosotros. Jesús, a pesar de que fallemos, desobedezcamos, seamos infieles, yéndonos detrás muchas veces de cosas que nada tienen que ver con Dios, y aunque son cosas que también no le agradan a Él, Él siempre está dispuesto, con sus brazos abiertos, llenos de amor, para perdonarnos, recibirnos, restaurarnos, restituirnos, levantarnos y hacernos sentir muy especiales. Esto, hermanas, es gracia. Esta es la verdadera gracia. No es ninguna cosa que te pretendan ofrecer en el mundo, y hablamos del mundo porque somos apartadas. Estamos en el mundo, dice la palabra que no pertenecemos al mundo. Aquí somos peregrinas y extranjeras. Este no es nuestra última morada ni nuestro lugar. Y aunque la oferta del mundo sea piedritas, energías, limpias, astros, adivinación, qué sé yo, toda la oferta del mundo pasajera y mentirosa, porque allá está obrando el enemigo, eso no es gracia, hermana, eso no son más que mentiras, patrañas, curitas. La oferta de Dios, lo que Dios nos da es algo eterno, algo perfecto, algo lleno de amor, algo que nos va a resolver absolutamente todo lo que pueda pasar en nosotros, de nuestra historia, pasada, presente y lo que venga. Para Dios no hay límites. No vayamos detrás de las ofertas del mundo mentirosas, falsas, porque el enemigo siempre va a querer imitar las cosas de Dios, siempre. Doctrinas ajenas, que a veces nos andamos poniendo y colgando cosas, usando cosas, qué sé yo, que ni siquiera sabemos qué traemos, pero como es moda ya me lo puse. Y no sabemos todo lo que estamos atrayendo de basura espiritual a nuestra vida, porque lo atraemos. Son puertas y ventanas que abrimos al enemigo y lo estamos ahí todas afligidas. Y veo, ay, pero ¿por qué oro y oro y no pasa nada? Pero pues, ¿cómo por qué? Habíamos visto anteriormente, por ejemplo, el tema de los anatemas, ¿no? Con nuestra hermana Angelita. Ok, entonces, pues bueno, Dios sabe que vamos a fallar desde antes de que fallemos. A Dios nada le toma por sorpresa. Y vamos a observar lo que pasó con Pedro, el apóstol y discípulo de Jesús. Es el pre de la caída ante el pecado y lo tenemos ejemplificado en la Biblia. Número 1, con Pedro. Descuidó su comunión con Dios. Dice Lucas 22, del 39 al 46. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, está hablando del Señor, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad. La instrucción de Dios, del Señor Jesucristo fue, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Ojo, un tiro de piedra, para que tengan una idea, son como de 12 a 24 pasos, de 10 a 30 o hasta 50 metros en cuanto a una distancia lineal. Más o menos eso es un tiro de piedra, ¿ok? Y puesto de rodillas el Señor oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En la página 92. Y estando en agonía, el Señor oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ok, ¿qué significa descuidar mi relación con Dios? Significa que me distraigo, significa que dejo de tener esa atención hacia lo que debo de tener. Causas por las que puedo descuidar mi relación con Dios: tristeza, desánimo, incredulidad, exceso de confianza, sobreespiritualizarme, recaer en algún pecado, la inconstancia, la culpa, confusión, desorientación, el cansancio, el agotamiento, afanes, la falta de disciplina, falta de compromiso con Dios, falta de seriedad en el cuidado y en el caminar espiritual,
No tener claro quién es Dios, quién es el soberano del universo, quién hace latir mi corazón, quién me da la vida. No lo tengo claro. Quiero verlo a lo mejor como un diosito, como una maderita, cuando quiero favor voy y le pido y cuando no, me olvido. No tengo claro quién es Dios. ¿Y cuántas veces miramos el cielo, las nubes, las estrellas, la luna, los árboles, los ríos, las cascadas, qué sé yo, a nuestros hijos, a nuestras mascotas, obra perfecta nuestro organismo, obra perfecta hechura de sus manos, y no tenemos claro quién es nuestro Dios, como si nosotras nos encargáramos de hacer latir nuestro corazón? Realmente, ¿no? Entonces, también por relajarnos, que a veces hay vacaciones aquí, nos vamos también de vacaciones espirituales, no abrimos la Biblia las 2 semanas que tenemos de vacaciones, nos relajamos también eso, o también tenemos soberbia espiritual. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, va a haber consecuencias. Nuestro espíritu es debilitado. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Le damos entrada a Satanás en nuestra vida, inmediatamente. Así tengas 5, 10, 15, 20, 40, 50 años de estar en Cristo, si descuidamos nuestra vida espiritual, nuestro caminar espiritual, le damos apertura al enemigo en nuestra vida. Y entonces, ¿a qué entra? A engañar, a robar, a matar, a destruir, a quitarnos nuestra paz, a engañarnos, a desanimarnos, a hacer toda su obra perversa y maligna que hace, a hacernos como creer que fuésemos ese guiñapo y trapo de inmundicia que fuimos, pero ahora ya no, porque está Cristo en nosotros. No debemos nunca relajarnos, hermanas, en la comunión con Dios. Eso es algo que jamás debemos de hacer, porque lo hacemos, le bajamos al nivel y no importa que tengas 80 años en Cristo, viene el enemigo, viene a atacarte, viene a afligirte, ¿de acuerdo? También, número 2, comenzamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, como pasó justamente con Pedro. Dice Lucas, permítanme tantito, cuando va el Señor a orar, les dice que oren, ellos de la tristeza se quedan dormidos, no oran. Ojo, fue tristeza, pusieron muy deprimidos, hubo esa frialdad, el Señor les dijo lo que venía. Y entonces ellos, ¿qué pasa? Con Pedro en este caso. Cuando nosotros nos debilitamos, entonces empieza a tener fuerza todo lo que son las obras de la carne, ¿de acuerdo? Dice Gálatas 5, 19, 21, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Fíjense, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando hay esa debilidad, se levanta todas esas obras muertas, que deben de estar muertas y ahí deben de quedarse de la carne, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos a caminar en nuestras propias fuerzas. Dice Colosenses 3:2 que debemos de tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Ponemos nuestra mirada en las cosas de esta tierra, mis circunstancias, los problemas de mi familia, lo que no tengo, como recibimos en la clase, lo que no tengo, a fijarme en lo que no tengo en vez de tener la postura de agradecimiento de lo que sí tengo. Debemos de agradecer lo que sí tengo. Esa es la postura bíblica. No estar quejándome, llorando, enojada, con pesadez, qué sé yo, todo lo que sucede cuando empieza a haber tinieblas en nuestro pensamiento. Justamente nos empezamos a llenar de tinieblas. El enemigo empieza a hacer de las suyas. Y miren, en la página 93 dice Juan 18, 10, 11. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, las desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Actuó en sus fuerzas y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, el Señor, ejemplo de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, si nosotras somos sus hijas, somos hechura de Él, ¿por qué no obedecemos? Tenemos que esforzarnos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, nuestro corazón, nuestra obediencia. No es ¿te parece? No, Él es Dios, nosotras somos su hechura.
obedecemos y nos vamos a evitar muchas situaciones, hermanas, muchas situaciones. Aquí actuó él en sus fuerzas, consecuencias de estar con la carne debilitada. Perdemos discernimiento, cordura de lo que debemos hacer y caemos en el engaño de creer que lo que hacemos es correcto. Empieza a haber una distorsión en nuestro pensamiento. Caen tinieblas como tal en nuestro pensamiento, como si nos cayera un trapo negro aquí que nos tapa, lo que vemos, lo que oímos, nos tapa y nos sitia. Nos tapa y nos sitia. Eso sucede cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Les doy esta cita que es extra, Job 9:35b, dice, porque en este estado no estoy en mí. Justamente perdemos ese discernimiento, esa comunión con Dios, no estamos en nosotros. Que a veces puede ser, pero ¿cómo le vamos a encontrar algo lógico a X o Z acción, viéndolo como es? Pues hay personas, o pasamos quizás nosotras también por algo así, en lo que, ¿cómo es posible que yo hacía esto o hacía tal cosa? Era ilógico, no estaba bien, ¿como para qué? Y yo ahí. ¿Dónde estuvo mi ganancia? Ahí es cuando tenemos tinieblas en nuestro pensamiento, actuando en nuestras propias débiles, míseras fuerzas. Acuérdense, nuestras fuerzas humanas son débiles, son míseras, no sirven para nada. Y necesitamos estar en las fuerzas divinas, en las fuerzas del Señor. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la comunión con Dios, ¿de acuerdo? También nuestra paciencia, acuérdense, no sirve para nada. Nuestra paciencia se desespera. Somos bien impacientes muchas veces, estamos orando y ya queremos, pero ya, cuando dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo bajo el sol y todo debajo del sol tiene su hora. Y no va a ser cuando nosotros queramos, porque el Señor es perfecto, nosotros no. Que voy a esperar 10 meses o 10 años, no importa, ahí está la fe. Qué bueno, qué bendición, porque voy a estar de rodillas esperando esa esperanza eterna en el Señor, y el Señor cumple. El Señor cumple. Quien diga que ser cristiana es aburrido, ya, aleluyas, ya, mira así tu Biblia, mira así ya fuiste, se equivocan, no saben de lo que hablan, porque no hay mayor delicia que conocer quién es Dios y qué quiere, que estudiar, que obedecer, que investigar, que escudriñar, ¿sí o no? ¿Y qué tal esa adrenalina? Cuando estamos esperando la respuesta de Dios y estamos ahí, Señor, sí, Señor, ¿me das el banderazo de que sí o no, Señor? Cuando le tomamos opinión, porque con Dios tenemos que estar en comunión en todo momento. ¿Qué te parece, Señor? ¿Estás de acuerdo? ¿Es de tu agrado? ¿Te agrada esto, Señor, de tu hija? Como dice la palabra en el Salmo 139, también lo veíamos, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mi corazón hacia ti, mi alma expuesta hacia ti, ¿te estoy agradando? ¿O estoy agradándome a mí? ¿O le estoy agradando a los demás que son como yo, puñados de polvo y ceniza? ¿Hacia dónde estoy dirigida, no? Bueno, también Pedro comenzó a maldecir. Vámonos a Marcos 14, 66, 71, página 93. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Estábamos hablando de el rabí, de su maestro, del Señor. Pedro presenció milagros, sanidades, multiplicidad. Le fue directamente dado el evangelio de parte de Jesucristo y negó al Señor. Y cantó el gallo. Dice Lucas 22, 60, 62, página 94. Y Pedro dijo:
hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, fíjense, o sea, se podían ver el Señor Jesucristo y Pedro. Pedro estaba en el patio con los demás que se estaban calentando ahí. Vuelto el Señor, volteó, ¿no? Vuelto el Señor, miró a Pedro. Hubo un contacto visual. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínense lo que vivió Pedro en ese momento. Tremendo, tremendo. Cayó en pecado. Consecuencia también de descuidar nuestra relación con Dios. Cuando descuidamos esta comunión, sale a flote nuestra vieja naturaleza. Las inseguridades, los miedos, las perversiones, la maldad, ¿no? Aquí es muy importante, hermanas, ¿de qué me lleno? ¿Qué permito que influya en mí? Debo de ser selectiva. Debo de ser selectiva, por muy buena que esté la serie, por muy buena que esté la película. Lo veíamos la clase pasada en el discipulado. Debo de ser selectiva. Porque ¿de qué estoy llenando mi corazón? Dice Proverbios 4:23, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debo de guardar mi corazón, que veo, que escucho, que como, que toco, que huelo. Todo eso va a llevar algo a mi corazón, a mi mente, a mi ser, a mi interior. Eso ya es responsabilidad mía. Ok. Jesús siempre nos mira con amor. Dice aquí en el libro, la página 95, la parte de arriba, segundo párrafo. Jesús, justo cuando Pedro lo negó 3 veces, ¿cuál fue la reacción del Señor? Lo miró. ¿Y saben cuál es la mirada de Jesús? Amor, porque Dios es amor. Lo miró con amor. Yo estoy segura de ello, con misericordia, porque el Señor intercede por nosotros. Seguro que el Señor estaría en ese momento intercediendo por él, porque ya le había dicho el Señor le dijo a Pedro que había sido pedido para ser zarandeado. Y de eso estaba hablando el Señor. O sea, era una prueba de fe tremenda. Siempre nuestra fe, hermanas, va a ser probada. Siempre. ¿Para qué? Para que a través de esa prueba crezcamos, vayamos un escaloncito más arriba. Siempre nuestra fe va a ser probada en muchas maneras. El Señor jamás, jamás nos desecha. Dice Lucas 22, 31, 32. Lucas 22, 31, 32. A ver, déjenme ubicarlo. Que dice, le dijo el Señor, una vez, dice, en la página 94 abajo, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús sabía lo que iba a suceder y Él está siempre intercediendo por nosotros. De hecho, dice la palabra que Él fue crucificado, resucitó al 3er día, gloria a su nombre, venció a la muerte, ¿sí? De ahí Él baja al Seol, luego sube a la tierra, luego Él está con sus discípulos, luego es la ascensión y Él está a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Por eso está a la diestra del Padre. Jesús le dijo a Pedro lo que iba a suceder, que lo iba a negar antes de que sucediera. Y Jesús lo que hizo fue amarlo. Hermanas, grábate esto, grábense esto, yo también. Jesús jamás, jamás, jamás te va a desechar. Él no nos desecha. No tenemos por qué creer que somos indignas. Tenemos que creer lo que sí. Y lo que sí es que somos rescatadas por su sangre. Lo que sí es que Dios es un Dios hermoso que nos ama con todo, con todo. Imagínense, a ver, ¿quién de ustedes daría, si tienen hijos, a uno de sus hijos por el que roba, por el que secuestra, por el que… ¿Quién? ¿Quién daría? Y si no tienen hijos, dijéramos su mascota o su peluche favorito, a ver, no lo sé. Perdónenme la comparación, pero quizás aquí no todas tengamos hijos. También hay jovencitas que no están casadas, son casaderas, ¿sí? Entonces, ¿quién lo haría? Nadie. Solo el Padre lo pudo hacer, dar a su hijo, su único hijo por nosotras, por todos nosotros, por toda la humanidad. Pero me refiero en femenino porque estamos nosotros, ¿no? No es cierto que hay un hermanito. Por nosotros. Bienvenido, hermanito. ¿De acuerdo?
Ok, entonces, cuando Pedro niega a Jesús, dice que lo niega 3 veces, se va dolido, súper avergonzado, porque vio la mirada de Jesús, tuvo contacto visual con Jesús y lloró amargamente. De ahí viene en Juan 21:6 la pesca milagrosa. Juan 21:6, página 96, dice, y les dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había. Gloria al nombre del Señor, esto fue un milagro. Y entonces, fíjense bien, aquí ya Jesús había resucitado. Y vámonos a esta porción de la Biblia que está en la página 96, en el 5º párrafo, es esta porción que dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto también fue la pesca milagrosa. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, no es en mis fuerzas. ¿Mis fuerzas sirven? Son débiles, no alcanzan. En tu palabra, ¿sí? Echaré la red. Eso fue un acto de fe. Es bien significativo esto. En tu palabra, Señor, mira, yo me siento devastada, pero en tu palabra, en tu nombre, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a tomar tal decisión, aunque me sienta devastada, aunque me sienta, no sé, confundida, o me sienta quizás desanimada, en tu palabra. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esto está en Lucas 5:4-10. Desde antes, esta fue una primera pesca milagrosa que hizo, este milagro que hizo el Señor con Pedro. Aquí todavía no había sido el Señor crucificado, ni Pedro le había negado, sino fue una antesala, fue algo que Dios le avisó, vas a ser pescador de hombres. ¿Sí? Después viene todo lo demás, de que no oran, de que les da el sueño, de que Pedro se queda en sus fuerzas, todo lo que acabamos de ver. Y entonces, Dios ya le había dado a Pedro ese nombramiento, esa revelación de que iba a ser pescador de hombres. Y la transformación que hizo el Señor en Pedro fue extraordinaria. Por ahí está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el discurso de Pedro. Es otro Pedro. Pedro era un pescador. Era, por decirlo así, del vulgo. No era preparado, no era como Pablo, erudito, preparado, fariseo de fariseos. No, Pedro era un pescador. Cuando leemos su discurso donde se convierten los primeros 3,000, ¿se imaginan, hermanas? 3,000 se convirtieron a Cristo. O sea, es otro Pedro, es el Espíritu Santo hablando en la boca de Pedro. ¿Saben? Esto también es para nosotras. Si somos llenas del Señor, llenas del amor de Dios, si nos esforzamos en estar resueltas, podemos ser bocinas del Señor y vamos a hablar cosas que Dios quiera que nosotros hablemos. Más allá de que, pues échale ganas, ¿no? Ay, pues sí, pues, ay, échale ganas, vamos a ver la serie, vamos a verla. No estoy satanizando, hermanas, pero es que eso sucede, que puede ser que alguien esté devastado con problemas bien fuertes. Y pues muchas veces, como no hay algo más que dar o que decir, y no hablo de nosotras, conocemos de la palabra, me refiero de las mujeres que necesitan conocer que Cristo vive, que necesitan conocer que está la Biblia, que necesitan saber que hay una oración o que hay muchos tipos de oraciones, que nos dicen, pues échale ganas, o vente, pues vamos a tomarnos, ¿no? Si no, se te olvida. Un cafecito con piquete, ¿no? Y no porque esté mal, hermanas, no me malentiendan, sino porque a veces es tan hueco el consejo, tan vacío el consejo que nos da el mundo, tan hueco,
porque no hay algo que llene como Cristo. No hay algo más que decir que edifique a la persona que está pasando por esa prueba, por esa pena, por esa necesidad, sino van con lo mismo y luego, pero nosotras podemos ser esas bocinas como Pedro lo fue. Esta oportunidad la tenemos por la gracia derramada, de hacer también ello, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces Pedro se va, llora amargamente, avergonzado, ¿no? ¿Y saben qué hace Pedro, hermanas? Por sentirse indigno, se regresa, él solito se regresa a ser pescador, vuelve a ser pescador porque traicionó a su maestro, porque dijo que no lo conocía, que él no era de ahí, que no sé qué tanto, que no era de los 12, no lo dice con otras palabras, yo ni estaba ahí y empieza a maldecir, o sea, se acuerda de que niega al Señor y ese sentirse indigno lo lleva a retroceder y se vuelve a ir a pescar, ¿no? Fíjense la reacción de Pedro, Juan 21:7, página 97. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se ciñó la ropa y se echó al mar. Porque Jesús resucita, se aparece ahí en ese mar, ahí en ese mar de Tiberias, me parece. Y entonces, cuando lo reconocen y dice este discípulo que Jesús amaba, es el Señor, Pedro no podía verlo de frente y se regresa al mar, se ciñe la ropa y se regresa al mar, se avienta al mar porque no podía ver al Señor de lo indigno que se sentía. Se sintió indigno. Regresó al oficio de pescador. Pensó que por haber hecho eso, de negar al Señor, no iba a poder volver a servirle al Señor. Se sintió muy mal por haberle fallado a Dios. Y entonces, cuando el Señor lo llama, lo amó. Y le dice, ¿sabes qué? Has sido llamado para ser pescador de hombres, te lo recuerdo. Levántate, porque estás perdonado, porque te amo, porque instrumento poderoso vas a ser para mí predicando mi palabra. No lo detestó, no le hizo ay fuchi, vete de aquí traidor. No, lo amó. Quede claro, hermana, que Jesús nos ama con amor eterno, con amor ágape, incondicional. Siempre Dios nos ama, jamás nos juzga. Habrá un tiempo de juicio, pero no es ahorita. Ahorita es tiempo de gracia. ¿Sí? Nos ama. Entonces, eso de sentirse indigna es una vil mentira. Deséchala. Dios es un Dios bueno, es un Dios de oportunidades, es un Dios extraordinario. Vamos a la página 97, Juan 21, 15, 17. Dice, Simón, hijo de Jonás, le está hablando Jesús a Pedro, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez Jesús, y esta vez nos los dice también a nosotras. Pon ahí tu nombre donde dice Simón. Donde dice Simón, hijo de Jonás, pon tu nombre. Y dice, ¿me amas? Y entonces pon tu nombre, dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, tu nombre nuevamente, ¿me amas? Entonces tu nombre se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús les dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le amó. ¿Y qué quiso decir Jesús con esto? Al apacentar mis corderos significa que les diera de comer espiritualmente. Los corderos son las ovejitas pequeñitas, son los bebés, los recién nacidos, los que aceptan a Cristo por primera vez en su corazón. Después, pastorea mis ovejas significa guiarlas y protegerlas, ¿sí? A guiarlas y a protegerlas, y cuando dice apacienta mis ovejas, alimentarlas espiritualmente cuando ya sabemos un poquito más que hemos tomado este discipulado y vengo de tal y que vengo a tal evento, me voy llenando, voy aprendiendo y entonces somos llamadas a esto, apacentar corderos, pastorear ovejitas y apacentar ovejas. No a que nos llenemos
nos llenemos y seamos como una ovejitota, ¿no? Gorda de tanto alimento espiritual, que hasta de a 3 sillas, ¿no? Y ya, me lo quedo, no hay una célula de oración, no comparto la palabra, ni un folletito siquiera ahí en la calle, al del semáforo, o al que se acerca, o a orar por alguien, mi vecino. Oye, ¿tienes alguna necesidad de oración? ¿Quieres que ore por ti? En redes sociales no compartimos, nos quedamos todo lo que nos comemos de lo que comen las ovejas, ¿no? Pasto, lo que coman, no sé, yo me imagino que pastito, ¿no? Pero no, hermana, tenemos que compartir lo que sabemos. Pero es que yo me siento incompetente, es que como que no, es que no vas a ser tú. ¿Ustedes creen que de veras fue Pedro en sus fuerzas cuando predicó a 3,000 personas? No, es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios? Un corazón dispuesto, un corazón limpio, un corazón que ame al Señor. Y pues en el nombre de Jesús, en tu palabra, en tu poder, Señor, voy a hablar de ti. ¿De acuerdo? Dice en la página 98. Lo único que te puede hacer sentir digna nuevamente es que aceptes el perdón que Dios ya te otorgó y que te perdones a ti misma y te levantes. Aunque le fallemos, Él solo espera que regresemos al camino y sigamos tomadas de su mano para seguir con el llamado que Él nos ha dado a cada una de nosotras, porque Dios nos ama. Borrón y cuenta nueva, hermana, sí se vale. Dios es un Dios de oportunidades, borrón y cuenta nueva. Ahora vamos con el tema de la inseguridad. Vamos a leer en página 99 este pasaje que nos habla sobre Gedeón. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, le está hablando Dios a Gedeón. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, el Señor le está mandando a Gedeón que vaya, sí, de hecho, sabemos que le da un ejército de ¿cuántos hombres? De 300, ¿se acuerdan? Con 300, un ejército de 300 hombres, y le dice el Señor que Jehová está con él. Mujer, Jehová está contigo. Otra clave en este pasaje dice el Señor, ve con esta tu fuerza, porque nuevamente nos lo reitera el Señor como la clase pasada, Dios está contigo, yo estaré contigo, es una promesa. Dios lo que promete lo cumple en todo momento. Con respecto a este tema de la inseguridad, el miedo nos puede llevar a tener inseguridad, la falta de fe nos puede llevar a tener miedo. Y esto va a ser un estorbo para que nosotros podamos creerle a Dios. Hermana, si Dios te manda a hacer algo, Dios te equipa. Acuérdate que Dios no va a escoger a los capacitados. El Señor capacita a los escogidos, a lo que tengamos que hacer. A lo mejor, no sé, ir a una labor de evangelismo afuera de un hospital, ¿no? No lo sé. A veces hay salas de espera en la calle y hay mucha gente foránea, ¿no? Que su sala de espera es la calle con cartones, con hules, y son personas que no traen recursos porque vienen de fuera de la provincia, que apenas si tienen 20 pesos, 50 pesos, si bien les va. Nada nos quita quizás, ¿no?, trabajar con el ministerio de evangelismo, que visitan ciertos lugares para llevar la palabra. Ahora que no puedo ir, pues colaboro de alguna manera, me acerco al ministerio y colaboro, ¿no? O sea, hay tanto que hacer, hay tanta necesidad, hermana, tanta necesidad.
Vamos a ver el concepto de miedo. Miedo significa angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Concepto de inseguridad. Ausencia de seguridad e implica que cierto evento o elemento afecta la tranquilidad de la persona y no le permite relajarse. Y la seguridad, porque dice que es falta de seguridad, ¿no? Estar libre de cualquier peligro o daño, y es protección, me siento protegida. Nosotros podemos llegar a sentir inseguridad y miedo como mujeres cuando hemos sido violentadas o abusadas, ¿no? Dentro de un contexto familiar, dentro del matrimonio, por alguien extraño, en un ámbito escolar, en un ámbito laboral. Nosotros como mujeres tenemos esa capacidad de decir, ya basta, ¿sí? Cuando tenemos un esposo abusivo, ¿no? Cuando estamos siendo víctimas de algún abuso, y sucede muchísimo dentro del matrimonio, podemos decir ya basta, y ¿sabes qué? Que además denuncia. No te lleva la Biblia a estar tolerando violencia, abusos de parte del marido, en cualquier abuso verbal, físico, sexual. Denúncialo, ¿de acuerdo? Por eso Dios ha permitido las leyes están basadas en la Biblia, ¿sabías eso, no? Están basadas en la Biblia. No permitas que no tengas el miedo de que me voy a quedar sin marido y qué voy a hacer. Tu marido es tu hacedor, dice la palabra. Si se quita ese marido abusivo, violento, tu marido tienes al mejor de los maridos, que es Jesucristo, al más bondadoso, al mejor proveedor, al más amoroso. No temas y haz lo correcto, que es demandar a tu marido, demanda a tu esposo si es necesario. Te pone la mano encima, te lastima, abusa sexualmente. Hay muchos abusos dentro del matrimonio, ¿sí? Estás en esa libertad y en ese permiso de parte de Dios. Que si tengo hijos, dice la palabra Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Viudas, no solamente porque no haya un esposo, porque haya fallecido, sino también puede entrar el concepto de que es una mujer separada, abandonada, o que no hay un compromiso por parte del marido. Y en cuanto al tema de huérfanos, también esos hijos de ese tipo de papás. Así que es plena confianza en el Señor. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿De acuerdo? Tenemos un ejemplo de Timoteo. Timoteo, hablando un poquito de su contexto, era de padre griego, pero su mamá y su abuela eran judías. Se entiende que Timoteo era un jovencito muy tímido. Timoteo se discipuló y estuvo muy cerca del apóstol Pablo, un hijo espiritual de Pablo. Su mamá se unió en un yugo desigual porque ella, siendo judía, se casó con un griego. Entonces, en este tiempo, las mujeres jovencitas, y aún actualmente llega a suceder que son tratadas con extrema dureza. Las vuelven inseguras, tímidas, miedosas, ¿no? No hay una definición muchas veces en cuanto a la autoestima, a la autovalía, ¿no? Y entonces empieza a haber ciertas máscaras para tratar de ocultar. Puede ser una mujer que sea una jovencita, rebelde, violenta, caprichosa, ¿no? Son máscaras. En el fondo, lo que todo esto oculta, hermanas, es dolor y obviamente temores que son infringidos dentro de la misma familia. Si en este caso también sufriste violencia intrafamiliar, tuviste un padre golpeador, que viste que golpeó a tu madre, se golpeaban entre los dos, no sé, ya basta. Decide resolver esa situación con la ayuda del Señor a través de la palabra, de la oración, de los discipulados. Por eso es tan importante discipularnos. No tenemos que caminar con estas cargas. Dios no quiere que caminemos con este tipo de cargas. No permitas que el miedo te intimide. No permitas que el miedo te paralice y que el miedo te robe la bendición de poder tener esa certidumbre de fe, esa paz en tu corazón, ese ir creciendo poquito a poco, ir venciendo todas las cosas que han pasado en nuestras vidas. Dice la palabra, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Debemos de avivar el fuego del don de Dios que está en nuestro corazón, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la palabra en 2 de Timoteo 1:6-7, sino de poder, amor y de dominio propio.
Debemos de esforzarnos en la gracia que nos fue dada a través del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Esforzarnos en la gracia. El Señor, nuevamente les comento, ya hizo todo lo que tenía que hacer. El Padre dio a su Hijo, unigénito Hijo, en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué más? Todo lo demás depende de nosotros, porque a veces queremos varita mágica, polvitos mágicos. Aquí no es cuento, hermanas, no es fantasía. Es una realidad. Me toca a mí. Ay, es que quiero que Dios me cambie, pero me sigo yendo al antro con mis amigas, ¿no? Es que quiero que Dios me cambie, pero tengo que ver qué amigas tengo. Lo veíamos hace rato. ¿Con quién me estoy juntando? Me van a jalar. Si yo quiero una amiga, ¿sabes qué podemos hacer? Pedírsela a Dios. Y Dios nos bendice. Señor, quiero una amiga cristiana. Alguien con quien pueda entenderme, alguien con quien pueda apoyarme, hombro con hombro. Que nos amemos en Cristo Jesús como hermanas, como amigas, como aliadas. ¿Y sabes qué hace Dios? Te la da. Y no te da una, te da 2, 3 amigas. Te diviertes sanamente, porque a veces, híjole, estamos tan entenebrecidos en nuestro pensamiento, estamos tan confundidas que pensamos que yo soy bien libre porque me fumo 2 cajetillas de cigarro al día. Ey, tus pulmones no fueron hechos para meterles humo. Te vas a ganar un cáncer. Y al rato vas a querer que haya sanidad en ti, que haya salud. Mejor no. Me la paso bebiendo alcohol. Bien incróspita. ¡Ey! Cuidado. Hay muchas cosas que comemos que dentro del cuerpo se convierten en glucosa y el alcohol es un buen de glucosa. Mi páncreas empiezo a tener resistencia, ¿no? No lo hagas. Se te cosen las vísceras, ¿no? Y queremos que, ay Dios, pero no hago yo. No, el esfuerzo es nuestro. Por favor, nuestro cuerpo es algo que es prestado. Es una cosa extraordinaria, maravillosa, viva que Dios nos ha prestado, le pertenece a Dios. Es con lo que podemos, ese vehículo, por llamarlo de alguna manera, con lo que podemos nosotros estar en esta tierra, que contiene nuestra alma y el espíritu, que es el aliento de vida que Dios nos dio. Pero no pretendas hacerle lo que le dé la gana y todo, porque vamos a dar cuentas del cuerpo prestado, que es de Dios. Y la palabra dice que es templo del Espíritu Santo. Nuevamente, ¿quién es Dios? Voltea hacia el cielo. Nada más voltea a ver las nubes, los árboles, el cielo, los relámpagos, el mar. Y si no, ve videos. Ahí hay un buen de redes sociales que tienen videos de la naturaleza. No pretendas ver a Dios como nada, como un diosito. No pretendas, porque quienes necesitamos la bendición y la paz que sobrepasa todo entendimiento, no tener ansiedad, tener salud, estar contentas, gozosas, para que tengamos fortaleza, somos nosotros. Dios de nosotros no necesita nada. Es que hoy no le oré a Dios. Dios es Dios. ¿Quién se lo pierde? Lástima, te lo perdiste. Quizás Dios hoy iba a hablar a tu vida algo importante, pero no tuve tiempo. ¿Perdón? Dios es el eterno, Elohim. Aquí las temporales somos nosotras. Cuidado cuando digamos, es que no tuve tiempo. Me parece que es una vanidad. ¿Tiempo? Date el tiempo, déjalo urgente y ve por lo importante. ¿Qué va a hablar Dios a mi vida? Para que entonces no esté con traspiés y entonces sí, lamentándome, llorando, quejándome, haciéndome, ¿qué? ¿Cómo? ¿La pobrecita? ¿La pobrecita? Cuando no hago lo correcto, que lo primero es ir a buscar a Dios. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Saúl, este rey que estuvo sobre de Israel, este rey que dio entrada a Satanás en su vida, que fue afligido por demonios. Saúl, que tuvo envidia de David, el rey David, porque Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, se llenó de celo, de enojo, de contienda, quería matar a David. Y luego, para colmo, viene David a ser su yerno por Mical, su hija, ¿no? Que David le tocaba el arpa y Saúl así como bien tranquilito, pero dejaba de tocar David y la lanza para matarlo, ¿no? En Saúl se dio, hermanas, un espíritu malo, que quiere decir un demonio, que el mundo espiritual existe, lo sabemos, nos lo dice Efesios 6, de intimidación. Cuando nosotras hemos vivido en nuestra casa violencia directa o indirecta, intrafamiliar,
¿no? Verbal, física. Muchas veces hay esa intimidación. La gente violenta, la gente llena de ira, tiene esa entidad, tiene ese demonio de intimidación, intimida a los demás, ¿no? Y eso que causa miedo. Se nos queda a nosotros ese miedo. Y entonces eso también interfiere en que no tenga yo una comunión con Dios como debe de ser, al 100%, no en un 80%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resolverlo. Voy delante de Dios allá en el lugar secreto, me dispongo, vengo a resolver este miedo de mi padre, de mi madre, cuando me golpeaba, cuando me ensangrentaba, o cuando yo veía que lo hacía con mis hermanos, o cuando era entre mis padres, o cuando pateaban a mi mascota, porque hay papás que hacen eso, o adultos que hacen eso, que se desquitan con la mascota del niño o de la niña porque es un animal, lo patean, lo avientan, lo golpean y lastima a los niños. Esa violencia verbal o física, vengo a entregártela, Señor. ¿Qué va a pasar? El cerebro recuerda en presente, voy a volver a vivir. Pero acuérdate, hermana, no estamos solas, estamos delante de la presencia de Jesús de Nazaret, nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien no nos deja. Estamos de su mano. Señor, arranca de raíz todo esto que ha dolido tanto. Arráncalo de raíz, no lo quiero en mí. Quiero una comunión plena contigo. Quiero entregarme en espíritu y en verdad a ti, con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, a ti. Vengo a dejar aquí, a clavar al pie de tu cruz, que está vacía porque tú resucitaste, pero aquí se queda toda obra de inmundicia, toda obra muerta, todo abuso del que fui víctima, que yo sin deberla ni temerla me tocó vivir eso, por muchas cosas, ¿no? Ya sería muchos cursos, ¿no? Por muchas cosas que hubo en mi contexto familiar, que hubo con mis hermanos, con quizás amistades, quizás alguien que ni conocía y me violentó. Pero ¿sabes qué? Te lo vengo a dejar aquí a la cruz del Calvario. Aquí lo clavo y no lo dejo ahí y no lo vuelvo a recoger. Nos sirve la imaginación ahí sí para eso. ¿Cómo te imaginarías estar a 20 centímetros de la cruz de Cristo? Es un ejercicio. ¿Qué color tendría? Obvio está vacía. ¿Sería de tarde? ¿Sería tarde-noche? ¿Sería mañana? ¿Cómo sería su textura? Su temperatura. ¿Cómo sería esa cruz? Donde al pie de esa cruz voy a ir a clavar esa obra muerta, ese daño sobre de mí, ese pecado, a perdonar. Acuérdense qué significa perdón. Perdón significa perdono la consecuencia de tu pecado sobre de mi vida, sin deberla ni temerla. Está bien, pero me estoy rindiendo ante Dios, ante el Señor. ¿Y sabes qué? Te perdono. Y entonces ahí todo demonio de intimidación se va en el nombre de Jesús. Amén. Dice Efesios 6:12, página 107. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tengámoslo claro, muy claro. El perdón, hermanas, es algo poderosísimo, que el Señor ya nos ha dado y es lo que nos ha instruido desde la cruz del Calvario. Fue para perdón de toda la humanidad, pecados pasados, presentes y futuros. Hagámoslo válido, no invalidemos el sacrificio de Jesús, que es algo poderosísimo, es lo que necesitamos en nuestras vidas. No lo veamos como nada, es lo más importante, lo que debe regir nuestra vida. Cuando yo perdono, soy libre. Dice Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, te dice el Señor, fuiste honorable, pon tu nombre, y yo te amé. Es una cita también hermosa que la debemos de tomar como una promesa en nuestras vidas. Isaías 43:4. Porque a mis ojos, pon tu nombre, fuiste de gran estima, pon tu nombre, fuiste honorable, pon tu nombre, porque te lo dice el Señor, y yo te amé. Tomémoslo, creámoslo, hagámoslo nuestro, vivámoslo en el nombre de Jesús. Amén.
¿Hay alguien que esté por primera vez aquí, en este lugar? Ok, vamos a orar, hermanas, cierren sus ojos. Dios santo y amado, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y no hay otro, no hay más, Señor. Gracias porque tu verdad nos hace libres. Gracias, Señor, porque por ti podemos vivir bajo esta santa gracia hermosa, preciosa, ganada en la cruz del Calvario al vencer al enemigo. Y está vencido. Y lo tenemos que hacer algo efectivo en nuestras vidas, Señor. Danos, Señor, ese discernimiento a través de tu Espíritu Santo. Cada día, cada mañana, a cada instante, danos hambre y sed de tu palabra, Señor, para ser entregadas a ti, disciplinadas a ti, recibir tu restauración, recibir tu sanidad, recibir tu amor, ese amor inagotable, ese amor cálido, ese abrazo de ti y ser llenas de tu amor, Señor, porque en ti hallamos toda respuesta. Tú lo llenas todo, Señor. Tú eres nuestro Dios. Te amamos, Señor. Gracias por esta oportunidad y por este tiempo. A ti, Señor, sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Desde lo profundo de nuestro corazón te lo decimos. En tu nombre santo y poderoso, Cristo. Amén y amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.